La Espoleta, opinión y noticia, donde la verdad se ha vuelto una actividad de riesgo. Pasa que te cuente. Escuchan Onda Jerez Radio en el 101 de la FM, la que cuenta. Escuchan Despierta Jerez, el programa de lunes a viernes que trata de temas de actualidad, y uno de los temas de actualidad es precisamente el Día de la Hispanidad, que se conmemora este sábado 12 de octubre. Para hablarnos de la hispanidad tenemos hoy el placer de recibir en nuestros estudios de calle Caballero 35 a Alfonso Orellana, él es criminólogo. ¿Qué tal, Alfonso? Muy buenas. Muchas gracias. También se encuentra con nosotros Jaime Curtido, diplomado en Relaciones Laborales y creador del canal Reunificaciones. Jaime, ¿qué tal? Buenas. Muchas gracias, ¿qué tal? Manuel Delgado, historiador y psicólogo, entre otras muchas cosas. Buenos días, muchas gracias. Muy buenos días. Y también está aquí con nosotros Salvador Pons, astrofísico e ingeniero industrial. Muchas gracias por recibirme. Estoy muy bien rodeada, sobre todo de gente culta, ¿no? Veo gente con inquietudes. Háblanos de por qué, el Día de la Hispanidad y sobre todo, ¿qué pensáis de este 12 de octubre? ¿Algo que celebrar o más bien nada? Bien, es que depende quién lo vea. Desde el punto de vista español, yo creo, desde el punto de vista español, es evidente que es algo que celebrar, porque hemos hecho el gran descubrimiento de un nuevo mundo. Hemos llevado la cultura y hemos llevado muchísimas cosas importantes, y hemos traído también para Europa de ellos que han aportado muchas cosas que han sido muy beneficiosas para toda la humanidad. No sé qué dirán mis compañeros. Jaime. Hombre, una fecha importantísima, ¿no? Porque es la instauración del primer mundo global. El mundo que unía el Pacífico, unió América y unió Europa, incluso África. Entonces creo que lo iremos desarrollando a lo largo de la entrevista o de la charla, pero tenemos todo por celebrar. Bueno, yo creo que siguiendo el mismo hilo, tenemos que celebrar tres cuestiones. Uno que ha sido una lengua común, otro que ha sido una religión común y otro que ha sido una trayectoria histórica común. Hemos sido el único mundo mestizo. Hemos unido dos culturas, hemos unido dos economías y hemos unido dos religiones en todo el hemisferio, ¿no? En todo lo que es el mundo. ¿Salvador? Para mí el Día de la Hispanidad o el Día de la Raza, porque no solo se celebra aquí en España, se celebra en muchas partes del mundo, como Estados Unidos, con el Día de Colón, y en Sudamérica como el Día de la Colonización. Es, como han dicho mis compañeros, un momento para celebrar dos culturas unidas, dos formas de ver el mundo unidos, y es un acto importante. Pese a los intentos de desprestigiar ese día, ¿no? Porque el 12 de octubre hay quien todavía, en el otro charco, ¿no? Que dice, no, Cristóbal Colón no conquistó América, ¿no? Es que el problema que hay es que en muchos sitios, pues verdaderamente se han creído. El problema que tiene España es la leyenda negra. Tenemos la leyenda negra que han inventado nuestros enemigos y los españoles no la creemos. Es más, se está estudiando la leyenda negra incluso en los colegios y en las universidades. Entonces han tenido que venir de fuera, de Hispanoamérica, personas inteligentes para ir aportando estudiar en profundidad todos los acontecimientos para demostrarnos que no podemos creer, porque por ejemplo, ¿qué se utiliza en contra de España? A Bartolomé de las Casas. Un opúsculo que escribió Bartolomé de las Casas, pues lo tradujeron al inglés y después al español, empezaron a manipularlo y es lo que utilizan en contra de nosotros, pero es totalmente falso. La ley de mestizaje de los reyes católicos, por ejemplo. Cortés se casó con una india por la iglesia, por ejemplo. Yo qué sé, hay 40.000 cosas que pueden decir mis compañeros. Hombre, de hecho, en relación a lo que tú dices también, Alfonso, de hecho España es el único país que reflexionó si sobre lo que estaba haciendo estaba bien o estaba mal. Correcto. Y en la Escuela de Salamanca y las leyes de Burgos y las leyes nuevas fueron precisamente en esa línea de parar la conquista y reflexionar si lo que el trato a los nativos americanos se estaba haciendo lo correcto o no lo correcto. Y a partir de ahí surge, como ha dicho, un testamento, fue antes realmente, digamos, que fue el testamento de Isabel la Católica en su lecho de muerte, y dijo que cásense nativos con españoles y españolas con nativos. Y eso realmente marcó un hito en la historia, porque a raíz de ahí se sembró una nueva civilización, como bien ha dicho Alfonso, en base a un mestizaje. Y además, redondando en eso, desde el 1504
España libera lo que fueron las encomiendas y consecuentemente lo que trata es de crear ese mestizaje, pero no solamente en el aspecto físico, no solamente en el racial, sino también en lo que fue en el nivel cultural, porque nuestra cultura aportó muchísimo allí, pero también absorbimos muchísimas de las cosas. Y luego en el nivel económico, porque estamos hablando de una sociedad que no era como tal, eran tribus que vivían autónomamente sobre ellos mismos, sobre la producción que ellos tenían local. Nosotros le llevamos un criterio de industria, un criterio de sociedad y un criterio de urbanización. Eso hasta en aquellos momentos no existía. Y ese traslado fue extensivo. Yo tengo poco que añadir a mis compañeros, lo único que sí es verdad es que cuando se mestiza hay un mestizaje, se crean nuevas creencias, nuevas formas de ciencia, nuevas formas de lenguaje, como ocurre en casi todas las colonizaciones. Se crean cosas nuevas y dan la opción de nuevos estudios, nuevos avances de la sociedad, y es básicamente... Es tu opinión. Oye, ¿quién fue Hipólito Yrigoyen, Alfonso? Pues mira, Hipólito Yrigoyen es un argentino, presidente argentino de Argentina, que instituyó en 1917 el Día de la Raza, el Día de la Hispanidad. Fue el que lo hizo, el Día de la Hispanidad. O sea, el Día de la Hispanidad nace el 12 de octubre, el Día de la Raza, como lo llamaba él, nace en Hispanoamérica. Y tenía 3 preceptos fundamentales, que es lo que se basaba él. Y además tenemos que darnos cuenta que escrito hace un siglo y pico. O sea que el primero era: el descubrimiento de América es el acontecimiento más trascendental que haya realizado la humanidad a través de los tiempos, tal como han dicho mis compañeros. Pues todas las renovaciones posteriores derivan de este asombroso suceso, que a la par que amplió los límites de la Tierra, abrió insospechados horizontes al espíritu. Eso fue el descubrimiento de América. En el segundo aspecto que decía Yrigoyen, que dice que se debió al genio hispano, intensificando con la visión suprema de Colón efemérides tan portentosas que no quedan suscritas al prodigio del descubrimiento, sino que se consolida con la conquista, empresa que está tan ardua que no tiene término posible de comparación en los anales de todos los pueblos. Y el tercer aspecto que él destacaba era que la España descubridora y conquistadora volcó sobre el continente enigmático el magnífico valor de sus guerreros, el ardor de sus exploradores, la fe de sus sacerdotes, el preceptismo de sus sabios, la labor de sus menestrales, y derramó sus virtudes sobre la inmensa heredad que integran la nación americana. Es decir, llevó la cultura. Nosotros llevamos la cultura a América. Y la cultura y el cambio total. Si mis compañeros tienen algo. Bueno, yo solo decirte que lo hizo un 4 de octubre, porque poco más me puedo añadir a lo que tú has dicho. 4 de octubre y entró en vigor el día 12. No, claro. Y aparte lo que tú has comentado, el tema del mestizaje hizo, como yo siempre digo, ¿no? Y lo digo muchas veces, que Colón, sin darse cuenta, llegó hablando castellano, pero sin saberlo volvió hablando español. ¿Por qué? Porque Colón cuando llega hablando lo que es la lengua castellana, pero hoy en día muchísimos términos, muchísima nomenclatura, muchísimas frases que hoy desarrollamos no lo sabemos, pero vienen de América. Palabras como el chocolate, como hamaca, huracán, hay más de 4.000 términos que utilizamos. Entonces siempre digo, Colón fue hablando castellano, pero volvió hablando español, porque fue un viaje, no hay que olvidarlo, de ida y de vuelta. O sea, durante 4 siglos, en el caso incluso de Cuba y Filipinas, la mezclanza fue impresionante. Y ya termino con esto. Hay que darse cuenta de una cuestión que no lo digo yo, lo dice el historiador mexicano, por cierto, haciendo alusión a la creatividad, el renacimiento que está existiendo en América de la hispanidad. Lo decía Zunzunegui, ¿no? Que realmente la tercera Roma es América. O sea, nosotros somos, Hispania lo que hizo, lo que es España, replicar lo que heredó de Roma, y a Roma no le pedimos perdón. Entonces, claro, Roma se traslada a América con el mestizaje que antes dijo mi compañero Salvador, se exportó incluso a Filipinas, a Palau, a las Marianas, a las Carolinas, en un mundo global del que tenemos que sentirnos muy orgullosos, por supuesto. Bueno, yo añadiría que la hispanidad es importante porque representa precisamente esa diversidad cultural y lingüística. No nos olvidemos
que la lengua en sí se empezó a fomentar en España con la primera... ¿Gramática? La primera gramática, gracias Jaime, pero se extendió por todo Sudamérica. ¿En qué sentido? Bueno, toda la Hispanoamérica. ¿En qué sentido? En que las lenguas autóctonas se convirtieron también en gramática, que facilitaban la comunicación entre los españoles recién llegados allí y los nativos. Problema, porque lógicamente cuando llega a un país extraño no conoce su lengua, aparte no conoce sus costumbres, pero tenías que entablar ese sentido de cohesión. Y eso le facilitó muchísimo también, por eso el tema evangelizador. O sea, los sacerdotes lo que llevaron allí eran una lengua para poder tener un punto común, de manera que fuera posible pues, precisamente evangelizarlo. Eso significó también que le dejáramos un legado cultural y lingüístico impresionante, que todavía perdura en algunos sitios gracias a esa gramática, porque los actuales dirigentes no hablan nahuatl ni quechua, ni ninguno de las lenguas. Además, si tú me dejas puntualizarte, Sí, hay un detalle, como bien ha dicho mi amigo Manuel, la gramática castellana y sobre todo la quechua y la náhuatl son 20 y 40 años antes que la francesa y que la alemana. O sea, hay que para verse la importancia, como ha dicho, de que los frailes, si no aprendían las lenguas nativas, no podían comunicarse, por lo cual le dieron una importancia totalmente trascendental, no solamente para la difusión del cristianismo, sino para el mantenimiento y la conservación de esas propias lenguas. Correcto. Bueno, yo después de la lección solo me queda decir que de allí nos traímos ratas, nos trajimos tomates, nos traímos maíz, chocolate, nos trajimos cosas que a día de hoy se utilizan normalmente, pero que bueno, están unas patatas con choco. Oye, pero al final podemos decir que España descubrió América, ¿o no? Bien, es que ahí hay unas grandes posiciones, que hay muchos que dicen que España no descubrió América. En un contexto de justificación, en un contexto jurídico, España descubrió América, quieran o no quieran. Lo que pasa que dicen que bueno, que fueron los vikingos, que fueron, bueno, y como dice mi compañero Jaime, que fueron los primeros indios que estaban allí, los que descubrieron América, los que ya estaban allí, los autóctonos, los que cuesta pensar que nadie llegara a ese lugar antes que Colón, ¿no? Claro, pero tú llegas con una cultura. Por eso España descubrió América, porque España llegó con una cultura, lo mismo que los romanos vinieron aquí y crearon el Código de Justicia. Nosotros importamos el Código de Justicia romano, el Código de Justiniano, las leyes de las partidas, las 7 leyes de la partida de Alfonso X el Sabio. Con eso los reyes católicos estuvimos en lo que es América. O sea, América a América llegamos con un soporte legal impresionante y con una jurisdicción impresionante y con personas que incluso, bueno, algunos en la Universidad de Salamanca también había la ley del fango. O sea, allí suspendían, incluso los apuntes los quitaban cuando empezaban a hablar que no querían, porque como católicos no existe el esclavo. Y para una reina católica como Isabel II, Isabel de Castilla, no existían los esclavos. Entonces, claro, y para los frailes menos, para los dominicos ni para nadie. Y todo eso lo llevó, y por eso América lo descubrimos los españoles. Los demás habían llegado, pero no sabía dónde habían llegado, nosotros sí. Como bien ha dicho la presentadora y mi compañero, obviamente los primeros que llegaron a lo que es América, porque claro, hay que entender que no había conciencia de continente ni incluso de Estado. El concepto de país, Estado, nación se introduce mucho más tarde. Estaban lo que era no me acuerdo ahora mismo el nombre en el mexicano originario, pero estaban lo que eran los reinos, ¿no? Las tribus. Los primeros que llegan a América son por el estrecho de Bering. Durante la tercera glaciación se ocupa el continente americano. Obviamente esos son los primeros que descubren el continente sin ser conscientes de que están en un continente nuevo. Como bien has dicho tú, en el 1051 creo que uno de los descendientes de Eric el Rojo de los vikingos llegan a lo que es Terranova. Pero tienen asentamiento y ellos tampoco promulgan ni hacen ningún tipo de constatación de que están en un continente nuevo. Al igual que los polinesios, también se ha constatado que ha podido haber visitas de los polinesios. Bueno, y hay otras lucubraciones como pueden ser los templarios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quien realmente constata, da hecho y descubre para el resto del mundo la existencia de un nuevo continente es la Corona de Castilla. Y yo creo que, siguiendo ahí lo que dice Jaime, fue la Corona de Castilla. Indudablemente Cristóbal Colón,
porque no nos olvidemos que lo que llevaba era una concesión administrativa para beneficio propio y evidentemente para la Corona de Castilla. Para ir a las Indias. Para ir a la India. Entonces, lo que iba buscando un camino más corto que el que tenían los portugueses. Y estamos hablando del tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna. Con lo cual, eso significa que en los procedimientos económicos que existía todavía existían el trueque, todavía existía el dominio de siervos. Entonces, ese camino es el que le lleva a Colón a descubrir el Caribe. Vale, Cristóbal Colón no llegó a América porque América se descubre gracias a un topógrafo, a un cartógrafo, que fue Américo Vespucio, y Américo Vespucio se gana y se va a la gloria, como decía Jaime, se lleva el nombre de lo que nos correspondía a los españoles, ¿no? Porque tendríamos que haber llamado a todo el territorio Colombia. Pero que es indudable que lo que significó fue, como bien apuntaba antes Alfonso, nosotros llevamos allí el sentido de sociedad y de nación. O sea, porque hasta aquellos momentos las naciones que estaban empezando a configurarse en Europa, no nos olvidemos que España todavía no se había constituido hasta el año 1492, empiezan a surgir desde ahí. Y España lo que traslada allí son una parte más de su territorio, son los virreinatos, y se convierte aquello en una sucursal más del territorio español más extendido. Una provincia más. Una provincia. ¿Algo más que apuntar? Yo no tengo nada que añadir, no me dejan. ¿Y hay que devolver el oro o pedir una indemnización por todo lo construido allí en Hispanoamérica? Porque claro, aquí en España pues, observamos varios ejemplares, ¿no? de allí, de América. Mira, es que generalmente siempre todo lo único que dicen es el oro, porque hay que devolver el oro, pero ellos no se dan cuenta que España lo que se traía para Holanda, no para España, era el 20%, porque aquello tenemos que tener en cuenta que eran virreinatos. O sea, ¿cuántos? ¿Eran 7 virreinatos? No me acuerdo. Bien, eran virreinatos. Virreinatos que en Jerez tenemos a un descendiente del virrey del Perú, al último. Descendientes del virrey del Perú. De la Serna. Que lo hemos entrevistado. Que lo entrevistamos nosotros, lo hicimos. Y tiene un nombre muy peculiar, además. Sí, además te invito porque... que es Francisco de Asís. Es el segundo hijo que es el marqués. Bueno, total, que nosotros... bueno, ya no, es que mira, el oro ahora mismo en 3 años, Canadá, en México, se ha llevado el mismo oro que nos llevamos nosotros en 150 años. Y después, todas las obras que hemos dejado, que ha dejado Canadá en México, nada. Que ha dejado en la zona donde tienen más plata del mundo, que están inmigrando a Estados Unidos, nada. ¿Qué dejamos nosotros? Pues dejamos un montón de cosas. Y allí ahora mismo ellos tienen la primera universidad, el primer hospital de América en 1500. Es que estamos hablando de 1500 que creáramos, o en 1524 creamos el primer hospital y se creó en México. Universidades, un montón de universidades, cuando ya nos tenemos que ir. Vamos, es que dejamos tantas cosas que oro, si el oro lo invertimos allí. Pero es un mensaje que allí se repite mucho, ¿no? En Hispanoamérica. Sí, totalmente. Con lo de los genocidios, pero a continuación de lo que dice Alfonso, hombre, hay unos datos que son irrefutables. Primero, ¿por qué la corona de Castilla invierte tanto ingente cantidad para la época de dinero y de inversión para que subvencionar el viaje de Colón? No iban buscando el oro, iban buscando las especies de las Indias. El clavo valía más que el oro. Entonces, para los españoles de la época, el oro, sí, era una fuente importante, era un lucro como cualquier civilización. Nosotros no andamos diciendo, señora Meloni, devuélvanos el oro a los romanos, ¿no? Que estuvieron aquí 7 siglos, ¿no? O a los cartagineses, a Túnez. O sea, imaginaros lo ricos que seríamos los gaditanos si tuviéramos todo el oro que nos devolvieron durante 1000 años, fenicios, griegos, bizantinos, ¿no? Cartagineses y romanos. Vamos, tendríamos una mansión cada uno. Pero lo importante es que cuando España, como bien ha dicho Alfonso, llega a América, España lo que va buscando es otra serie de recursos. Va buscando nuevas rutas, va buscando el tema. Y como bien ha dicho Alfonso, hay un dato que es demoledor. España deja 32 patrimonios de la humanidad. Salvo mientras que en América no hay ni un solo patrimonio de la humanidad. Deja más de 1000 hospitales, hospicios, y diferentes instituciones, catedrales, como dice Zunzunegui, voltea a tu alrededor y vas a ver dónde está el oro. El quinto real, como dice, ojalá tuviéramos un impuesto impositivo, una presión fiscal del 20% solamente, y fundamentalmente el último dato, como ha dicho, solamente en México, en 3 años, en el último, yo tengo los datos de 2023, se extrajeron 70 toneladas de oro. Durante toda la presencia de España en todo el continente americano no se llegó a las 200.000 toneladas. Quiere decir que solamente en 3 años en México
se extrae la misma, solo en México, no hablemos de Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Se extrae la misma cantidad de oro. La pregunta entonces habría que hacer, ¿dónde está el oro? Bueno, yo añadiría, puntualizando lo que dicen mis compañeros, que hay que agregarlo, que es que nosotros no nos trajimos mayoritariamente oro, porque los que nos traíamos era la plata, porque toda la moneda que corría en Europa era a base de plata. Era el 8. Claro, entonces, lógicamente, que nos reclamen la plata, que a lo mejor pudieran tener algo de opinión, pero con el oro. Y un detalle que yo creo que hay que también matizarlo. Se habla mucho en México, sobre todo, el tema de Cortés, el Maúl de oro. Cortés fundía solo y exclusivamente aquellas piezas que consideraban inútiles, es decir, aquellos fragmentos, trozos que no consideraban útiles, porque ellos no traían el oro. Los demás, que me expliquen a mí los mexicanos, por ejemplo, ya que estamos hablando de ellos, el tesoro artístico que tienen, cómo se ha conservado, porque si los españoles no hubiéramos mantenido ese tesoro artístico, hoy no lo existe. No hay que entrar en la falacia de que es que nos trajimos. Como bien apuntaba Jaime, nosotros aquí no llegó ni a un 20%. Fue la ruina, claro, al revés, fue la ruina de la corona. Los propios indígenas lo decían, no querían emanciparse de España precisamente porque sabían lo que le venía con la emancipación, ¿no? O sea, los criollos y el poderío de los criollos. Hay un historiador, y para ir finalizando, hay un historiador que dice que la conquista de América lo hicieron los españoles y la secesión lo hicieron los indígenas. Perdón, al revés, los criollos. Perdón. Pues eso, nos quedamos sin tiempo casi, pero bueno, una preguntilla más y vamos concluyendo. ¿Me podéis decir algo sobre los encomenderos? Bien, pues los encomenderos fue el gran problema que tuvieron los reyes católicos en América, porque los encomenderos eran partidarios de la esclavitud. Y los reyes católicos y Carlos I y V de Alemania no eran partidarios de la esclavitud. Entonces incluso creó una ley, la ley de 1571, 21. La de 1571, bueno, creó una ley total como es de entretenimiento, creó una ley para evitar que hubiera esclavos. Y llegaron a ofrecerle en aquellos tiempos al rey 4 millones de ducados. El ducado es una moneda que se utilizaba, que es de Florencia, que es de oro, y que ahora mismo, al cambio del euro, para que nos enteremos todos, vale 196 euros cada ducado. Y le ofrecieron 4 millones de ducados por poder seguir teniendo ellos esclavitud, cosa que la corona no quería. Pero cuando se dio cuenta los problemas que traía, pues... No, y aparte, simplemente para puntualizar un caso histórico, y además hay que saberlo, viene de una tradición indígena, que es la mita. O sea, los españoles adaptaron la ley de la encomienda y de hecho había incluso indígenas y caciques que eran también encomenderos. O sea, que es una cuestión, yo creo que... Pero bueno, había 300, 400, que son los actuales que siguen mandando en Hispanoamérica. O sea, son 300, 400 familias que siguen mandando en Hispanoamérica. Esa es la realidad de eso. Vamos, que no aportó mucho más, porque a partir de 1521, como antes señalaba Jaime, las leyes nuevas la erradicaron completamente. O sea, el sentido que tenía era apropiarse, porque además las encomiendas no es que esclavizan, es que son los propios encomendados los que solicitan a un señor, en este caso era el noble castellano que llegaba por allí, para que les protegiera del entorno agresivo que tenía con el resto de tribus, y por eso era, y como mano de obra. Se suspendieron en 1521, o sea que desaparecieron teóricamente. Luego, leyenda va a haber siempre porque sabemos que no todo el mundo cumple la ley como debiera, ¿no? Pero sí, bueno. Pero después, utilizando a Aristóteles, pues cogieron y pusieron otra vez lo que era la esclavitud, porque de los dos temas, Aristóteles en la Política 1, casi al final del libro, pues habla de la esclavitud, tiene los naturales y los que no pueden, y esos que no pueden, aprovechando de la filosofía que había, pues lo enfocaron de esa manera. Bueno, pues vamos finalizando. Si queréis apuntar algo más, Alfonso, para Yo concluir. por mi parte darte las gracias, Pilar. Gracias a ti, Jaime Curtidor. Que tenemos que mirar hacia el futuro y tenemos un potencial impresionante. Somos la segunda comunidad más grande del mundo y creo que está habiendo un renacimiento de la hispanidad muy bonita y que tenemos que aprovechar todo. Manuel Delgado. Yo redondo eso y felicitarte por tu santo que es mañana. Exacto. Sí, gracias. ¿Y Salvador Pons? No tengo nada más que añadir. Darte las gracias por la posibilidad de hablar y... nada, felicidades por tu santo. Hay que bueno, eso, que mañana es el Día de la Hispanidad y es el Día del Pilar. Muchísimas gracias a los cuatro.